Nos acompaña el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buen día. Y comentábamos sobre el tema político en la Asamblea. Ayer algunos sectores políticos le pusieron freno a la intención de juicio político, a la intención de sumarse a un juicio político, pese a que uno puede decir 104 votaron por el informe. Ahora otros dicen, de ahí, para que haya un juicio político hay una distancia bastante grande y le ponen una distancia ellos mismos a la oposición. Buen día. ¿Lo sintió así usted? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente en el set de Radio Sucesos. Buenos días con todos los distinguidos oyentes. Milton, yo siempre he respetado la facultad que tiene una Asamblea Nacional de ejercer el control político, de ser un contrapeso del poder. Eso jamás puede estar en duda. Y que se pueda aplicar la figura constitucional del enjuiciamiento político de un primer mandatario, la figura del impeachment como tal, que existe. Eso uno no puede denegar. Mi posición, digamos mi rechazo, es a la forma como han tratado de configurar un caso, manoseando causales, poniendo y sacando causales, creando escenarios para forjar un vínculo que no existe para efectos de un control político, enjuiciamiento del primer mandatario, y hasta el día de hoy tampoco de un procesamiento penal del presidente Guillermo Lasso. Eso como un antecedente que lo llevo a ¿qué? A que el sábado la Asamblea Nacional, y sin permiso que no estoy de acuerdo con el contenido del informe, que contiene inclusive datos falsos, como una acusación supuesta de un señor Cortázar, lo cual convierte al referido informe en un meme, tiene una votación importante. ¿Por qué? Porque hay un informe. Porque a lo mejor muchos asambleístas consideran que hay un caso que investigar. Pero si uno ve las intervenciones de muchos asambleístas el sábado, no muchos estaban de acuerdo con la forma en que se quería llegar al presidente de la República. Entonces uno ya va viendo cuáles son las posiciones. Lo de ayer, que tú comentas, que estoy atento a las noticias, este es el preámbulo de la presentación de una solicitud formal de juicio político, amparado el artículo 129. Y veo que algunos asambleístas asimismo, que votaron el día sábado, establecen que mientras no haya una causal clara, determinada, no el del informe genérico que contiene memes, que conlleve al numeral 1 o 2 del artículo 129, tentativamente no firmarían. Pero hemos de estar claros en algo, Milton. Hay una bancada política que tiene por sí y ante sí la cantidad de firmas para presentar el juicio político. Lo que asumo que quieren todos, y me incluyo, es darle un ejercicio de responsabilidad y de racionalidad, porque ya presentar un juicio no es cualquier cosa. Tiene diversos tipos de controles, incluye el de la Corte, y obviamente me imagino que sin perjuicio de hacer oposición al gobierno, que la comprendo y la respeto, nadie quiere hacer el ridículo. Sí, pero para muchos sectores políticos, ministro, el fin justifica los medios, y ese es el problema, porque parecería que muchos creen que todo vale o que todo se puede aplicar. Yo mismo le preguntaba al jefe de bloque de Pachacuti, Salvador Quispe, la semana pasada. Dijo, sí, el informe es débil, tiene muchas inconsistencias, pero voy a votar a favor. Ayer el asambleísta de Izquierda Democrática Jaramillo decía, nos hicieron perder 40 días. La asambleísta Mireya Pazmiño, desterrada de Pachacuti, decía, por si acaso no nos salga el 129, ya estamos pensando en el 145. Otros dicen, si no nos sale el 129, vamos a aplicar el 130, porque todavía, como no se lo destituyó el presidente el año pasado, todavía no se ha activado. Es decir, dan a entender que lo que quieren, vía cualquier medio, es sacar al presidente. Has hecho una crónica perfecta de las diversas posiciones que se tiene con un solo objetivo, no importa que tenga base o no jurídica, que es de otra manera forjar que el presidente de la República no continúe. Pues bien, yo también quiero hacer un alcance a mi declaración. Si bien veo que el informe, pese a que mucha gente ha votado, ha conllevado críticas, jurídicamente tenemos que tener claro, los próximos días lo que se presente no necesariamente tiene que ver con el informe. Claro, por supuesto. Es un nuevo trámite, por así decir. Puede tener inclusive otras causales. Es más, el informe llegó hasta el sábado. Sí, exactamente. No tiene un efecto vinculante. Lo que yo comprendo y puedo entender es lo siguiente. Si la solicitud de juicio político que se presentará en los próximos días tiene como fundamento el informe, nace muy débil. A criterio ya no mío,
a criterio de las personas que usted ha mencionado, y si te fijas, de muchísimos abogados y jurisconsultos del país que son críticos del gobierno. Me explico, que no es que hay una adhesión al gobierno, pero saben que eso no tiene ni pies ni cabeza. Asimismo, políticamente, supongamos que se ponen otras causales, otras situaciones que jurídicamente pueden hacerlo. Políticamente dirán, entonces lo que pasó el día sábado definitivamente fue un sainete. Entonces, asumo que ese es el problema que lleva en estos días. Lo que uno debe tener claro como gobierno es que, sin perjuicio de la defensa política y jurídica que merece el presidente de la República, obviamente tenemos que dejar claro que aquí lo que hay que es fortalecer la institucionalidad, no por trapear la Constitución para cualquier fin, porque no les cae bien el presidente, porque creen que está equivocado, porque creen que hay que hacer oposición. Respeto cualquiera de las tres vertientes, tú vas a hacer tabla rasa de todo el ordenamiento jurídico y del sistema, ¿no? Son las 8:30, estamos conversando con el ministro de Gobierno, Henry Cucalán. Solamente hago una precisión antes de que Vero siga. La pregunta era al principio, ¿sintieron ustedes ayer que fue un día en el que se empezó a desinflar esta propuesta? No, yo sigo pensando y me estoy preparando para como que haya un juicio político, con herramientas políticas y jurídicas, que las tenemos. Aparte que el presidente de la República ha sido enfático, señores, aquí hay transparencia, aquí no se debe nada. Aquí inclusive había una comunicación al tema de la fiscalía. Así que lo que puede existir es que se van definiendo ciertas posiciones por parte de líderes parlamentarios con respecto a algo que ya se sabía, que el informe es burdo, que sin perjuicio que se tiene derecho a investigar, y está bien, y ojalá que sirva de insumos para que la Fiscalía continúe el procesamiento, porque nosotros somos los más interesados de que se procese, se castigue y se sentencie a personajes como Luque y otros, pero que definitivamente no puede haber este ejercicio de irracionalidad con todo para con el presidente de la República. Y aprovecho para decir algo. Todos los asambleístas merecen mi respeto, son elegidos por el pueblo. El hecho que tengamos diferencias no significa que no pueda haber esta batalla de las ideas. Pero tú has señalado hace unos pocos segundos algo. Hay un asambleísta que dice, si no sale esto, vamos por lo otro. Si no es lo otro, vamos por lo otro. Y si no es por esto, vamos por incapacidad mental. Y si no es por incapacidad mental, vamos a las calles. Si eso lo dijera otra persona, usted se imagina qué pudiera motivar. Entonces, yo comprendo que quieran hacer oposición, pero reitero, creo que eso no le hace bien al país. Creo que el Parlamento podemos llegar a otro tipo de acuerdos mínimos, básicos, fundamentales en materia de seguridad, y no hacerle el juego al tema del crimen organizado. Mire que esas declaraciones ahora de incapacidad mental, recién ayer, gracias a Dios, la prensa ha puesto todo el procedimiento para el tema de la incapacidad mental, artículo 145. Claro. No es tan fácil, no es un juego tan discrecional. Ya no es como en el 97. Ya no es. Y un tema adicional, y yo he sido parlamentario, yo estuve en todos los juicios políticos en el periodo pasado, en algunos fui interpelante. Comprendo más que nadie, Milton, que las lógicas políticas no son exactamente iguales a las lógicas jurisdiccionales. En el mundo político hay mayor caso para la discrecionalidad, para la subjetividad, para el sentido de la oportunidad y lo que se llama razón de confianza. Pero aún así, en el caso de un procesamiento a un presidente, sí tiene unas mínimas formas. No es tan genérico como cuando usted lleva a un ministro de Estado, que sí sabe cuál es la causal, ¿no? Incumplimiento de funciones. Eso, estimado amigo, eso es todo o nada. Para un presidente, si pienso que no es un juicio penal, hay 3 causales, están marcadas, están definidas. El control formal que hace la Corte es para ver si se adecúa la tipicidad de la conducta que se está alegando con las causales del 129. Si bien es formal, no valora la prueba, no valora el sentido, pero sí tiene que haber, pues, Milton, un mínimo de ajuste, porque no va a ser que mañana yo acuso, no a a cualquier presidente de cualquier cosa que yo asumo que es una infracción política o de impopularidad o porque me cae mal, pero eso no tiene nada que ver con el artículo 129. Por si acaso lo digo, porque para mí lo que está en juego no es solamente el tema del presidente Lasso, es un mínimo vestigio de institucionalidad y de valores democráticos, y eso es permanente. Ministro, justamente quería preguntarle sobre esas declaraciones que dio hace unos días Mireya Pazmiño, en la que dice el juicio político del presidente va porque va
y si es que la Corte no les da paso, tenemos las calles, calentar las calles, y también no descartó alegar esta incapacidad mental el presidente. Sobre el tema de las calles, bueno, ¿cómo ve esa situación? Hoy, a propósito, hay movilizaciones que, si bien son en el marco del Día de la Mujer, bueno, ¿qué expectativa tiene el gobierno y también cómo afrontar estas cosas, estas situaciones, ¿no? Hemos hecho el ejercicio, respeto cual más a la asambleísta, no puedo estar de acuerdo con este ejercicio de cámara lenta, decir, bueno, si no es por aquí, es por acá. ¿Cuál es la fundamentación de eso? No puede ser que porque alguien me cae mal, esa es la causal para que ya no esté ejerciendo una facultad que le dio el pueblo ecuatoriano. La intención está revelada, ¿no? Pero siempre estuvo encima de la mesa. Lo que sí veo es que ojalá la opinión pública y la gran mayoría del pueblo ecuatoriano esté consciente de aquello. Podemos mejorar, podemos enmendar, podemos corregir errores dentro del sistema democrático. No le hace bien al país ese tipo de declaraciones y actuaciones. Ahora bien, vamos al otro ejercicio. Hoy se conmemora un día en que la lucha por la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos de la mujer es fruto de una larga historia. Eso es lo que conmemora los días. Que aparte pueda servir para que haya jornadas de protesta y movilizaciones, bienvenido sea. No solamente porque nuestro marco legal así lo ampara, sino el sentido común. Nadie nunca ha estado en contra de una movilización o de una protesta, eso está garantizado. Todo lo hemos hecho. Todos hemos estado también del otro costado, así que el gobierno no tiene ningún reparo ante aquello. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Para hilarlo con el tema de lo que denominan en calentamiento de calles. Ciertos grupos de dirigentes de movimientos sociales que estuvieron relacionados con los hechos de octubre del 2019 y de junio del 2022, supuestamente hablaban de movilización, levantamiento y paro. Pero si usted se fija en las declaraciones de esos dirigentes de los últimos días, se cuidan de pronunciar esas palabras. Y me parece muy bien, pero no por nosotros, no por el gobierno, nosotros somos transitorios. Pero si ustedes ven, hay un sentir en la ciudadanía, y principalmente en la capital de la República, de que saludamos la protesta, saludamos las reivindicaciones sociales que hay por medio, pero nadie quiere vandalismo, nadie quiere paralizaciones, nadie quiere caos, nadie quiere anarquía, todo el mundo quiere trabajar, desde el pequeño vendedor ambulante hasta el gran comerciante industrial, porque ya la ciudad y el país no puede volver a perder 1.200 millones de dólares, porque eso le perjudica a todos. ¿Y saben qué? En ese tipo de situaciones, la factura no la pagan los más ricos, que pasan a ser un poquito menos ricos, sino los más pobres, que sí pasan a ser más pobres. Entonces, creo que puede haber una madurez democrática en comprender que hay diversos tipos de movilizaciones y de reivindicaciones que no necesariamente lleven a ejercicios de violencia y caos que no le convienen a la ciudadanía, al gobierno, ni siquiera a ellos. ¿Por qué? Porque creo que hay formas democráticas donde esta dirigencia puede manejar mejor las situaciones. Diálogo, seguimiento de las mesas de acuerdo y, ¿por qué no?, posturas electorales y democráticas. Mire que el brazo político del movimiento indígena, que es Pachacutic, tuvo una importante participación ahora en las elecciones seccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que por los cauces democráticos se puede seguir avanzando en lo que ellos creen que son las mejores ideas para el pueblo ecuatoriano, y no necesariamente recurrir al caos y la violencia, que al final de cuentas termina pasándole factura a todos. Los mismos dirigentes de organizaciones se han encargado de aclarar que hoy es un día de movilización en favor de la mujer y que no hay paro y que no hay levantamiento. Incluso mucha gente se ha confundido y muchos nos preguntan qué va a pasar hoy. Claro, hay mucho temor, ¿no? Hoy, señores, a la calle, y pensemos en la lucha y la reivindicación que ha tenido que vivir las mujeres desde la época del acceso al voto, que ahora parece muy común, pero en la época de Matilde Hidalgo Procel no era tan común, como el tema salarial, el tema de la igualdad de los derechos y fundamentalmente el principio del derecho a tener derecho. Eso es lo que hoy día se conmemora. Y ojalá que esa lucha legítima no sea contaminada por otro tipo de intereses. Claro, pensar que, como dijo la ONU, para que haya una igualdad, una equidad entre mujeres y hombres, se van a tener que pasar 300 años todavía. El viejo concepto que no se trata de tener poder sobre los hombres, sino tener poder sobre sí misma, o sea, la capacidad de decisión. Así que en eso estamos todos. Creo que hemos avanzado mucho como sociedad también en eso, ¿no? Hablaba de los resultados electorales del 2000, de ahora mismo, del 5 de febrero. Ministro, usted habla de, hay sectores que no tienen simpatía por el presidente de la República.
Sí, es verdad, pero más allá de la simpatía o antipatía que tengan por el primer mandatario, hay que reconocer ciertas cosas que están faltando. La gestión gubernamental, sí es un cambio importante en el frente político que lo encabeza usted. Casa adentro, el cambio en la Secretaría de la Administración con Sebastián Corral, que seguramente está ordenando lo que estaba pasando en algunos ministerios y en algunas empresas públicas, que ojalá así sea. Faltan más cambios, pero sobre todo falta que la gente sienta gestión. Sí, acojo este sentir, inclusive desde el punto de vista comunicacional, errores incluidos. No sé si se han percatado que en estos días ya se ve un gabinete más activo que está como debe ser, acudiendo a la prensa, informando, tratando de hacer sentir mucho más cerca la acción de gobierno. Se está realizando mucho más ejercicios en territorio, principalmente en las áreas de salud y educación, porque el ciudadano, y está bien que así sea, debe sentir, Milton, que el Estado, el gobierno, lo público, se volca con energía y con fuerza, principalmente en materia social, hacia donde están las comunidades, y esto tiene una lógica, inclusive. Ir ahí, no esperar que los hechos sucedan, justamente, entre otras cosas, por ejemplo, en la Sierra Central, por citar un ejemplo. Así que se está tratando de enmendar muchas cosas, se está ampliando el tema de la comunicación. Fíjate un tema que a mí me llama la atención, porque yo tengo, de hecho, mañana cumplo un mes en el cargo, de muchas cosas que están ahí y a veces uno con esta vorágine de información y con ciertos preceptos y prejuicios que uno puede tener, no se percata. El tema que el año pasado se inauguraron 4 hospitales importantes en el Ecuador, uno por ejemplo en la ciudad de Durán, una ciudad muy grande del Ecuador. Pero uno no dice, bueno, entonces si tenemos la infraestructura hospitalaria y se ha mejorado, señores, tenemos que mejorar entonces en el tema de las medicinas, donde hay justos reclamos, por si acaso. O sea, yo no estoy negando eso. Entonces hay un sentimiento mucho de autocrítica, pero hay una gestión, se está mejorando, hay un gobierno, vemos un presidente, por ejemplo, que en los últimos días ha celebrado tratados de libre comercio en Costa Rica, hay una cumbre de presidentes para tratar temas democráticos y económicos, hay un presidente, mañana va a ir por ejemplo al tema de Chones, hay un gobierno en marcha, con errores incluidos, pero no es la narrativa que se quiere imponer de que poco más aquí no pasa nada y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Es una narrativa que a veces gana. Es muy fuerte, sí, evidentemente. Lo mío, mi fuerte no es la comunicación per se y la estrategia, pero yo estoy tratando de hacer lo mío, estoy tratando de consolidar un frente político. ¿Y usted se reunió ayer con la bancada BAN? Sí. ¿Usted y el presidente? Por supuesto, ayer justamente para trazar estrategias con este y varios temas. Uno, por ejemplo, algo que yo he venido haciendo en estos días, yo he acudido ya varias veces a la Asamblea Nacional. Y le voy a poner un ejemplo. Sin perjuicio que esto de la defensa jurídica y política del primer mandatario con respecto al juicio político, ese es un tema, pero hay muchos temas. Ayer explicamos cómo en la semana pasada, por ejemplo, en la Asamblea, mientras unos perdían el tiempo, más allá que respeto, el tema con un informe, al mismo tiempo se aprobaba para primer debate, con modificaciones. Me parece muy bien, eso es ser colegislador, una propuesta de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la policía, en materia de lucha contra el crimen organizado, no es delincuencia común, por si acaso, y de situación excepcional que no requiere un estado de emergencia, participe. Creo que esa es una buena noticia. Y así vamos a ir trabajando en temas puntuales. No importa si el origen de la propuesta legislativa no es del gobierno, sino de otras bancadas. Ayer analizamos también el tema de leyes que tienen que ver con alianzas público-privadas, que viene de otros sectores. Entonces, hay temas puntuales, Milton. No creo que se pueda abarcar muchísimos temas. Sería iluso de mi parte tratar de hablar, es que un gran acuerdo con un paquete de leyes. No, vamos a temas puntuales, ¿ya? Vamos principalmente a lo fundamental que es la seguridad y bueno, creemos que podemos salir adelante, ¿no? A estos acuerdos mínimos que yo le llamo. ¿Qué va a pasar, ministro, con los diálogos? Las organizaciones indígenas ya no quieren continuar con ellos. Pero mire, y comprendo la pregunta, esa es una generalización. Al día de hoy nosotros nos seguimos reuniendo permanentemente con organizaciones sociales e indígenas porque el Estado no puede parar. El hecho que haya alguna declaración tarimera, me explico, para la foto, de que se rompen los diálogos, eso será de un lado. Nosotros no podemos romper ningún diálogo, no solamente porque existe la firme e incólume voluntad de hacerlo, sino que el Estado tiene que seguir tramitando cosas. En estos días nos hemos reunido
con sectores de liderazgo indígena y organizaciones sociales, porque, por ejemplo, está el tema de la Universidad Amado Itaguasi y otro tipo de temas que estamos haciendo con la Secretaría, con Senacid. Hay otros temas que tenemos de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y seguimos trabajando y seguimos recibiendo a dirigentes indígenas, a dirigentes sociales. Nosotros no podemos parar. Nosotros tenemos que seguir adelante sin perjuicio que algún dirigente, por más respetable que sea, diga que no quiere dialogar y tomarse la foto, sin embargo manda comunicaciones todos los días. Ministro, gracias. Tenemos que terminar. Le queremos agradecer por habernos acompañado este día. Y bueno, seguiremos pendientes de este ambiente político que ayer tuvo, lo sentimos muchos, un giro importante. Ojalá que sea para que las cosas vuelvan a la calma. Gracias. Ojalá. Muchísimas gracias, Milton. Muchas gracias. Buenos días con todos. Henry Cucalón, el ministro de Gobierno.